¿Alguna vez te has preguntado sobre las profundas percepciones espirituales de Padre Pío, uno de los santos más venerados en la historia del cristianismo? Conocido por sus dones milagrosos, incluyendo los estigmas, poderes curativos y visiones proféticas, los mensajes de Padre Pío llevan un llamado urgente para los cristianos de todo el mundo. Sus últimas predicciones han conmovido los corazones de millones, ofreciendo guía y esperanza en tiempos inciertos. Estas revelaciones no solo inspiran una conexión más profunda con la fe, sino que también advierten contra las distracciones de las tentaciones mundanas. Exploremos la sabiduría divina del Padre Pío, descubriendo sus mensajes espirituales y su relevancia en nuestras vidas hoy. La vida del Padre Pío estuvo marcada por una serie de signos milagrosos que mostraron su extraordinaria conexión con Dios. Estos signos no eran meras coincidencias, sino claras manifestaciones del poder divino, sirviendo como evidencia de su santidad. El más prominente de estos signos fue el estigma, que apareció en las manos, pies y costado del Padre Pío. Estas heridas, idénticas a las de Cristo durante su crucifixión, sangraban continuamente y causaban un dolor inmenso. Los profesionales médicos que examinaron las heridas quedaron desconcertados, incapaces de explicar su origen. Las estigmas se convirtieron en un testimonio visible de la profunda unión de Padre Pío con el sufrimiento de Cristo. Otro signo milagroso fue su capacidad para sanar. Incontables personas informaron haber sido curadas de enfermedades después de recibir las oraciones o bendiciones del Padre Pío. Estas curaciones no se limitaron a dolencias físicas. Muchos también experimentaron sanación emocional y espiritual. Los testimonios de estas personas revelaron que las intervenciones de Padre Pío a menudo venían acompañadas de una abrumadora sensación de paz y presencia divina. La conexión de Padre Pío con Dios también era evidente en su capacidad para leer los corazones de aquellos que buscaban su guía. Los penitentes a menudo describían cómo él conocía sus pecados antes de que los confesaran, ofreciendo consejos que abordaban directamente sus luchas internas. Este don de discernimiento espiritual lo convirtió en un confesor venerado, atrayendo a miles de peregrinos a su monasterio. Otro signo milagroso fue su supuesta bilocación. Los testigos relataron haber visto a Padre Pío en 2 lugares diferentes al mismo tiempo, a menudo durante momentos de crisis o necesidad. Estos relatos afirmaron aún más su poder espiritual, ya que podía brindar consuelo y orientación a personas lejanas. Quizás el signo más conmovedor de su conexión divina era su fe inquebrantable. A pesar de sufrir física y emocionalmente, el Padre Pío permaneció devoto a Dios, utilizando su dolor como una forma de oración e intercesión por los demás. Su vida sirve como un poderoso recordatorio de los milagros que la fe puede traer, inspirando a los cristianos a buscar una conexión más profunda con Dios. Las últimas predicciones de Padre Pío han cautivado a los cristianos de todo el mundo debido a sus profundas implicaciones espirituales. Estas revelaciones, compartidas a través de sus escritos y testimonios, destacan tanto advertencias como promesas para el futuro de la humanidad. Una de sus predicciones más significativas hablaba de un gran despertar espiritual. Padre Pío previó un tiempo en el que las personas regresarían a Dios, impulsadas por un profundo anhelo de fe y verdad. Él creía que este despertar traería una inmensa alegría a quienes lo abrazaran, pero también desafiaría a aquellos resistentes al cambio. Su mensaje anima a los creyentes a preparar sus corazones y mentes para esta transformación. También advirtió sobre tiempos turbulentos por delante, instando a los cristianos a mantenerse vigilantes en su fe. Las predicciones del Padre Pío destacaron los peligros de la decadencia moral y la creciente influencia del materialismo. Llamó a los fieles a resistir estas tentaciones, enfatizando que la riqueza espiritual supera con creces a las posesiones terrenales.
Otro aspecto de sus predicciones se centró en el papel de la oración para superar los desafíos. Padre Pío enfatizó que la oración serviría como un escudo contra la adversidad, protegiendo a individuos y comunidades del daño espiritual. Sus palabras animan a los cristianos a abrazar la oración como una herramienta poderosa para navegar tiempos difíciles. El Padre Pío también habló de la justicia divina, recordando a los creyentes que los planes de Dios siempre son justos y con propósito. Aseguró a los cristianos que incluso en momentos de sufrimiento, la presencia de Dios permanece firme. Sus predicciones ofrecen esperanza y consuelo, enfatizando que la fe puede superar cualquier prueba. Sus mensajes finales sirven como un llamado a la acción para que los cristianos profundicen su relación con Dios y vivan de acuerdo con sus enseñanzas. Al escuchar las palabras del Padre Pío, los creyentes pueden encontrar fuerza y guía en su viaje espiritual. Las últimas predicciones de Padre Pío incluyen un llamado sincero a un despertar espiritual, instando a los cristianos a realinear sus vidas con el propósito de Dios. Este despertar no es solo una transformación personal, sino un movimiento colectivo hacia un mundo más espiritualmente enriquecido. Él enfatizó la necesidad de que las personas reflexionen sobre su fe y la hagan la piedra angular de sus vidas. El Padre Pío creía que un despertar espiritual traería claridad, paz y propósito a quienes lo abrazaran. Su mensaje resuena profundamente en el mundo actual, donde las distracciones a menudo alejan a las personas de su camino espiritual. El Padre Pío también destacó el papel de la Iglesia en fomentar este despertar. Animó a los creyentes a participar activamente en sus comunidades de fe, buscando orientación y apoyo de los líderes espirituales. Este esfuerzo colectivo fortalecería la Iglesia e inspiraría a otros a unirse al movimiento. Su llamado a la conciencia también incluye un enfoque en el amor desinteresado y el servicio. Padre Pío instó a los cristianos a extender compasión y bondad a los demás, reflejando el amor de Cristo en sus acciones. Al hacerlo, no solo enriquecerían sus propias vidas espirituales, sino que también inspirarían la transformación en quienes los rodean. El llamado de Padre Pío a la vigilia recuerda a los cristianos la importancia de la oración y la meditación. Él creía que estas prácticas podían abrir corazones y mentes a la guía de Dios, llevando a una comprensión más profunda de su voluntad. Su mensaje anima a los creyentes a priorizar su crecimiento espiritual, convirtiéndolo en la base de sus vidas. Para el Padre Pío, la oración era el alma de la jornada espiritual de un cristiano. A menudo, se refería a la oración como la arma más poderosa contra el mal, capaz de transformar vidas y acercar a las personas a Dios. La devoción de Padre Pío a la oración era evidente en su vida diaria. Pasaba horas en meditación e intercesión, orando por aquellos que buscaban su guía. Su ejemplo sirve como un poderoso recordatorio de la importancia de dedicar tiempo a comunicarse con Dios. También enfatizó la universalidad de la oración, animando a los cristianos a orar no solo por sus propias necesidades, sino también por las necesidades de los demás. El Padre Pío creía que la oración intercesora tenía el poder de sanar y unir a las comunidades, fomentando un espíritu de compasión y solidaridad. Otro aspecto clave de sus enseñanzas sobre la oración fue la importancia de la constancia. Padre Pío instó a los cristianos a hacer de la oración un hábito diario, comparándola con una línea de vida espiritual que sostiene el alma. Sus palabras inspiran a los creyentes a mantenerse firmes en su vida de oración, incluso en tiempos de duda o dificultad. Los mensajes del Padre Pío también destacan el poder transformador de la oración. Él creía que las oraciones sinceras y de corazón podían provocar milagros, tanto grandes como pequeños. Su vida sirve como testimonio de esta creencia, ya que innumerables personas experimentaron sanación y guía a través de su intercesión.
A través de sus enseñanzas sobre la oración, el Padre Pío recuerda a los cristianos el profundo impacto que la fe y la devoción pueden tener en sus vidas. Al abrazar la oración como una piedra angular de su viaje espiritual, los creyentes pueden acercarse más a Dios y experimentar su gracia de maneras profundas. El Padre Pío estaba profundamente preocupado por la creciente influencia de las tentaciones mundanas y su capacidad para alejar a las personas de Dios. Advertía constantemente a los cristianos sobre los peligros del materialismo, el orgullo y la búsqueda de placeres efímeros. Para el Padre Pío, estas distracciones no eran solo desafíos físicos, sino batallas espirituales que podían debilitar la fe de uno. Él enfatizó la naturaleza sutil de estas tentaciones, advirtiendo que a menudo se disfrazan de deseos o ambiciones inofensivas. Por ejemplo, la búsqueda de la riqueza puede parecer un objetivo normal, pero cuando se convierte en una obsesión, puede llevar a descuidar la vida espiritual. El Padre Pío animaba a los creyentes a examinar sus prioridades, asegurándose de que sus acciones estuvieran arraigadas en la fe en lugar de en la avaricia. El orgullo era otra tentación mundana que el Padre Pío abordaba con frecuencia. Les recordó a los cristianos que la humildad es una virtud, mientras que el orgullo ciega a las personas a sus necesidades espirituales. El orgullo puede fomentar la arrogancia y la autosuficiencia, dificultando el reconocimiento de la importancia de la guía de Dios. El Padre Pío enseñó que la verdadera fuerza proviene de rendir el ego a Dios. También advirtió contra el exceso en los placeres físicos, que él creía podrían embotar la sensibilidad del alma a la voz de Dios. Aunque disfrutar de las bendiciones de la vida no es inherentemente malo, el Padre Pío enfatizó la moderación y la gratitud. Al mantener el equilibrio, los cristianos podían centrarse en lo que realmente importa, su relación con Dios y su servicio a los demás. Finalmente, el Padre Pío instó a los cristianos a estar vigilantes contra las tentaciones del poder y la fama. Él veía estas como particularmente peligrosas porque podían llevar a la corrupción y al compromiso moral. Su mensaje es claro: la realización espiritual no proviene del aplauso del mundo, sino de vivir una vida de fe, humildad y amor. A pesar de sus advertencias sobre las tentaciones mundanas y la decadencia moral, las últimas predicciones de Padre Pío estaban llenas de esperanza. Creía que la humanidad tenía el potencial para superar sus desafíos espirituales y alcanzar un estado superior de fe y unidad. Su visión de esperanza no era solo para los individuos, sino para la transformación colectiva del mundo. Central en la visión de Padre Pío era la creencia de que el amor y la misericordia de Dios son infinitos. A menudo recordaba a sus seguidores que, sin importar cuán lejos se haya desviado alguien, siempre puede regresar a Dios a través del arrepentimiento y la fe. Esta seguridad ofrecía esperanza a innumerables personas que se sentían perdidas o indignas del perdón divino. El Padre Pío también previó un período de renovación espiritual, donde las personas se alejarían del materialismo y redescubrirían el valor de la fe y la comunidad. Él imaginaba a las familias rezando juntas, a las comunidades apoyándose mutuamente y a las iglesias llenas de creyentes buscando la guía de Dios. Esta renovación, creía él, restauraría la armonía y la paz en el mundo. Otro aspecto de su visión esperanzadora era su creencia en el poder de la juventud. Padre Pío veía a los jóvenes como el futuro de la Iglesia, capaces de liderar revoluciones espirituales a través de su energía y pasión. Los animó a abrazar su fe con valentía y a servir como ejemplos del amor de Cristo en sus comunidades. La visión de esperanza de Padre Pío sirve como un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios brilla intensamente. Al vivir según sus enseñanzas, los cristianos pueden contribuir a la transformación del mundo, trayendo un futuro lleno de fe, amor y paz. El Padre Pío hablaba a menudo sobre la importancia del perdón
y la compasión en la vida de un cristiano. Él veía estas virtudes como esenciales para el crecimiento espiritual y la armonía, no solo dentro de uno mismo, sino también dentro de las familias, las comunidades y el mundo. El perdón, según el Padre Pío, es un reflejo directo de la misericordia de Dios. Él enseñó que así como Dios perdona nuestros pecados, estamos llamados a perdonar a aquellos que nos hacen daño. Aferrarse al resentimiento y la ira, advirtió, crea una barrera entre nosotros y la gracia de Dios. El Padre Pío instó a los cristianos a dejar de lado los rencores y a buscar la reconciliación siempre que sea posible, enfatizando que el perdón es tan sanador para el que perdona como para el perdonado. La compasión era otro pilar fundamental de sus enseñanzas. Padre Pío creía que mostrar bondad hacia los demás, especialmente hacia los marginados y los que sufren, era una forma tangible de expresar el amor de Cristo. Animaba a los cristianos a mirar más allá de sus propias luchas y a extender la mano a aquellos que lo necesitaban, ya fuera a través de actos de caridad, palabras de consuelo o simplemente escuchando con empatía. También enfatizó la importancia de la autocompasión. Padre Pío entendía que muchas personas son duras consigo mismas, cargadas de culpa o dudas sobre sí mismas. Les recordó que el amor de Dios es incondicional y que el perdón a uno mismo es un paso esencial en la sanación espiritual. A través del perdón y la compasión, el Padre Pío enseñó que los cristianos podían romper el ciclo de odio y división en el mundo. Estas virtudes son transformadoras, capaces de sanar relaciones, fomentar la unidad y lograr la paz. Al vivir estos valores, los creyentes pueden reflejar el amor de Dios y servir como instrumentos de su gracia. Las predicciones del Padre Pío a menudo hablaban de señales que precederían cambios espirituales significativos. Estos signos, explicó, no solo servirían como advertencias, sino también como llamados a la acción para los cristianos. Hoy en día, muchos creyentes ven paralelismos entre sus predicciones y los eventos globales actuales, lo que ha despertado un renovado interés en sus mensajes. Un tema recurrente en las profecías de Padre Pío es el aumento de la decadencia moral. Advirtió sobre un tiempo en el que el materialismo, la avaricia y el egoísmo eclipsarían los valores espirituales. Esta advertencia se siente particularmente relevante en el mundo actual, donde el consumismo y el individualismo a menudo tienen prioridad sobre la fe y la comunidad. Los cambios ambientales fueron otro ámbito que Padre Pío insinuó, instando a los cristianos a reconocer estos cambios como recordatorios de la responsabilidad de la humanidad de cuidar la creación de Dios. Desde patrones climáticos extremos hasta crisis ecológicas, muchos ven estos eventos como el cumplimiento de sus advertencias. Las tensiones sociales y las divisiones entre las personas también se mencionaron en sus predicciones. Padre Pío animó a los creyentes a responder a estos desafíos con oración y unidad, enfatizando que la fe podría cerrar incluso las divisiones más profundas. Sus palabras recuerdan a los cristianos que están llamados a ser pacificadores, llevando luz a un mundo a menudo consumido por la oscuridad. El Padre Pío habló de los despertares espirituales que ocurren durante estos tiempos difíciles. Él creía que los momentos de crisis a menudo llevan a las personas a buscar a Dios, fomentando un renovado sentido de fe. Su mensaje ofrece esperanza, recordando a los cristianos que incluso en medio de la tormenta, la presencia de Dios permanece firme. La vida y las enseñanzas del Padre Pío continúan inspirando a los cristianos de todo el mundo, ofreciendo un modelo para vivir una vida de fe, humildad y servicio. Su legado trasciende el tiempo, resonando con los creyentes que buscan profundizar su relación con Dios. Uno de los aspectos más profundos de su legado es su énfasis en la oración. El inquebrantable compromiso de Padre Pío con la oración, incluso durante momentos de dolor físico y lucha emocional, sirve como un poderoso ejemplo de fe en acción.
Su devoción anima a los cristianos a hacer de la oración una parte central de sus vidas, confiando en su capacidad para traer paz y guía. Su compasión por los demás es otro elemento clave de su legado. La disposición de Padre Pío para escuchar, sanar e interceder por los necesitados refleja el amor de Cristo. Su ejemplo inspira a los creyentes a mostrar bondad y empatía en sus propias vidas, creando un efecto dominó de amor y compasión en sus comunidades. Las enseñanzas de Padre Pío sobre la humildad también resuenan profundamente. A pesar de sus dones milagrosos y su fama generalizada, siguió siendo un humilde siervo de Dios, siempre señalando a otros hacia Cristo. Su humildad recuerda a los cristianos que la verdadera grandeza radica en servir a los demás y mantenerse firmes en la fe. El legado de Padre Pío inspira esperanza. Sus mensajes aseguran a los creyentes que el amor y la misericordia de Dios son infinitos, ofreciendo consuelo y fortaleza en tiempos difíciles. Al seguir sus enseñanzas, los cristianos pueden encontrar el valor para enfrentar las pruebas de la vida y la fe para abrazar el plan de Dios para sus vidas. Las últimas predicciones de Padre Pío incluían un profundo mensaje espiritual para lo que él llamaba los días finales. Estas no eran meras advertencias apocalípticas, sino recordatorios sinceros para que los cristianos se prepararan espiritualmente para una era de transformación divina. Su mensaje sirvió tanto como una llamada de atención como una fuente de esperanza. El Padre Pío enfatizó la importancia del arrepentimiento, instando a los creyentes a examinar sus vidas y buscar el perdón por sus pecados. Enseñó que los días finales traerían un ajuste de cuentas divino, donde cada individuo rendiría cuentas por sus acciones. Sin embargo, también aseguró que la misericordia de Dios es infinita y que el arrepentimiento sincero podría traer renovación espiritual. Advirtió contra la complacencia en la fe, enfatizando que los días finales desafiarían incluso a los cristianos más devotos. El Padre Pío creía que estos desafíos estaban destinados a purificar y fortalecer a los fieles, preparándolos para la vida eterna. Sus palabras animan a los cristianos a mantenerse vigilantes, firmes y en oración. Un elemento clave de su mensaje era el llamado a confiar en el plan de Dios. Padre Pío a menudo recordaba a los creyentes que incluso durante períodos de incertidumbre y sufrimiento, la voluntad de Dios siempre es para el bien supremo. Animaba a los cristianos a entregar sus miedos y dudas a Dios, confiando en que Él los guiaría a través de cualquier tribulación. El mensaje de Padre Pío para los últimos días no era de desesperación, sino de esperanza y renovación. Al vivir según sus enseñanzas, los cristianos pueden preparar sus corazones y mentes para lo que venga, confiando en la promesa del amor eterno y la salvación de Dios. Para el Padre Pío, el rosario no era solo una oración, era un arma espiritual de inmenso poder. Se refería a él como el arma contra el mal y lo llevaba consigo en todo momento. Su devoción al rosario sirve como testimonio de su potencial transformador en la vida de los cristianos. El Padre Pío rezaba múltiples rosarios diariamente, a menudo superando los 30 en un solo día. Creía que cada cuenta representaba un salvavidas para la Virgen María y una conexión directa con la gracia de Dios. A través del rosario, intercedía por innumerables personas, ofreciendo sus peticiones al cielo. Él enfatizó la capacidad del rosario para combatir la guerra espiritual. En un mundo lleno de tentaciones y desafíos, el Padre Pío enseñó que el rosario podía proteger a los creyentes del daño y proporcionarles fuerza en momentos de debilidad. Animó a los cristianos a hacerlo una práctica diaria, describiéndolo como un escudo contra el mal. El rosario también desempeñó un papel especial en las enseñanzas de Padre Pío sobre la paz interior. Él creía que meditar en los misterios de la vida de Cristo a través del rosario podía traer claridad, consuelo y una comprensión más profunda del amor de Dios. Esta práctica no solo fortalece la fe,
sino que también proporciona consuelo en tiempos de angustia. La vida del Padre Pío ejemplifica el poder del rosario. Los milagros atribuidos a su intercesión y el profundo impacto de sus oraciones en innumerables vidas son un testimonio de su eficacia. Su devoción inspira a los cristianos a adoptar el rosario como una poderosa herramienta para el crecimiento espiritual y la protección. Los mensajes del Padre Pío llevan un sentido de urgencia, instando a los cristianos a actuar de inmediato para fortalecer su fe. Creía que el mundo estaba entrando en una fase crítica de guerra espiritual y retrasar la acción podría resultar en estancamiento espiritual o vulnerabilidad. Una de sus súplicas urgentes era que los creyentes priorizaran su relación con Dios. Padre Pío advirtió que las distracciones mundanas podrían erosionar fácilmente la fe si no se controlaban. Animó a los cristianos a reservar tiempo diariamente para la oración, la reflexión y los actos de bondad, asegurándose de que sus vidas permanecieran centradas en Dios. El Padre Pío también enfatizó la necesidad de unidad dentro de la Iglesia. Observó que las divisiones entre los cristianos debilitaban su fuerza colectiva, haciéndolos más susceptibles a los ataques espirituales. Su mensaje hace un llamado a la reconciliación, recordando a los creyentes que son más fuertes juntos como miembros del cuerpo de Cristo. Otro aspecto crítico de su mensaje fue la importancia de difundir el Evangelio. Padre Pío creía que compartir la palabra de Dios no era solo responsabilidad del clero, sino de cada cristiano. Instó a los creyentes a ser ejemplos vivos del amor de Cristo, inspirando a otros a buscar a Dios a través de sus acciones. La urgencia del mensaje de Padre Pío resuena profundamente en el mundo actual, donde la fe a menudo queda en segundo plano frente a las preocupaciones materiales. Sus enseñanzas desafían a los cristianos a tomar medidas inmediatas para fortalecer sus vidas espirituales, asegurando que estén preparados para las pruebas y triunfos que se avecinan. La vida de Padre Pío estuvo marcada por numerosos milagros que proporcionaron evidencia innegable de su conexión divina. Estos milagros no se limitaron a un solo tipo, sino que abarcaron sanaciones físicas, orientación espiritual y fenómenos sobrenaturales, cada uno reforzando su santidad. Uno de los milagros más documentados fue su capacidad para sanar. Los peregrinos que sufrían de enfermedades terminales a menudo informaban de recuperaciones milagrosas después de conocer al Padre Pío o recibir sus oraciones. Estas curaciones desafiaron la explicación médica, dejando a médicos y testigos asombrados. Otra categoría de milagros involucraba su bilocación. Existen múltiples relatos de Padre Pío apareciendo en diferentes lugares simultáneamente, a menudo para ayudar a personas necesitadas. Estos acontecimientos consolidaron aún más su reputación como un santo con extraordinarias habilidades espirituales. El don de discernimiento espiritual de Padre Pío también destacaba. Tenía la capacidad de leer los corazones, a menudo abordando los pecados o luchas no expresados de aquellos que venían a él para confesarse. Este don acercó a innumerables personas a Dios, ya que se sentían vistas y comprendidas en un nivel profundamente espiritual. También hubo numerosos casos de fragancias inexplicables, a menudo descritas como un aroma celestial, que rodeaban a Padre Pío. Los creyentes interpretaron esto como una señal de su presencia divina y pureza. Estos milagros no solo validaron la conexión de Padre Pío con Dios, sino que también inspiraron a innumerables personas a profundizar su fe. Su vida sirve como un recordatorio de que lo divino está siempre presente, trabajando a través de individuos elegidos para traer esperanza y sanación al mundo. Las enseñanzas del Padre Pío no estaban destinadas a ser teóricas, eran pautas prácticas para vivir una vida llena de fe. Él creía que al encarnar el amor y la misericordia de Dios en las acciones cotidianas, los cristianos podían transformar sus vidas y las vidas de quienes los rodeaban.
Una de las formas más prácticas de vivir su mensaje es a través de la oración. Padre Pío enfatizó la importancia de dedicar tiempo a comunicarse con Dios, ya sea a través de oraciones estructuradas como el rosario o conversaciones personales y sinceras. Esta práctica diaria fortalece el alma e invita la guía de Dios en cada decisión. Otro aspecto clave de su mensaje son los actos de bondad y servicio. Padre Pío instó a los cristianos a buscar oportunidades para ayudar a los demás, ya sea a través de pequeños gestos o sacrificios significativos. Estos actos reflejan el amor de Cristo y crean ondas de positividad en el mundo. El Padre Pío también animaba a los creyentes a mantenerse humildes y pacientes, incluso frente a los desafíos. Enseñó que las pruebas de la vida son oportunidades para el crecimiento espiritual, recordando a los cristianos que confíen en el tiempo y el plan de Dios. Vivir el mensaje de Padre Pío significa abrazar el perdón. Al dejar de lado los rencores y ofrecer gracia a los demás, los cristianos pueden crear armonía en sus relaciones y reflejar la misericordia de Dios en sus acciones. A través de estas prácticas diarias, los creyentes pueden honrar las enseñanzas de Padre Pío y acercarse más a Dios, encontrando fuerza, paz y propósito en su viaje espiritual.